Muy buenos días, tardes o noches, según el lugar en el que se encuentren cada uno de ustedes. Un saludo cordial a los presentes hoy y a quienes vayan a visualizarla más adelante. Mi nombre es Eduardo Andrades y tengo el placer de formar parte de un grupo de gente, varios de ellos considerados amigos o amigas, principalmente Carlos Guajardo, amigo de muchos años, quien poco a poco me ha ido introduciendo en el mundo del humanismo. Reconocer y agradecer también a Mónica, Juan Manuel, Efrén, Telo, Tino e Ildefonso, con quienes semanalmente me reúno para compartir experiencias y comentarios tan saludables para nuestro interior profundo. Muchas gracias. Dicho esto, paso ahora a introducirme en el tema que nos convoca. En la línea de investigaciones que realiza el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, esencialmente sobre la espiritualidad de las culturas ancestrales, en un primer momento se puso el foco de estudio en las culturas americanas, luego en las africanas y ahora, en el 2026, en las asiáticas. En esta ocasión, mi punto de interés está centrado en el estudio de una comunidad asiática muy atractiva para estudiarla y profundizar lo más posible sobre ella. Se trata de la cultura Sawin. Cuando inicié mi búsqueda, lo hice pensando en elegir alguna civilización de la que poco se supiera, alguna que estuviera fuera de las más mencionadas y que no formen parte de los libros escolares de historia u hombres primitivos. Fue así como, hurgando en ese continente, recalé en la cultura Sawin, en virtud de ser una comunidad de la que poco se sabe, al menos en Occidente. Pero con todos los hallazgos salidos a la luz y a medida que fui internándome en ella, echando mano a una numerosa cantidad de artículos, me he ido encontrando con un pueblo extraordinario y sumamente interesante para estudiar. Creo incluso deducir desde nuestra mirada humanista algunas apreciaciones que tal vez puedan acercarnos un poco más al estilo de vida que desarrollaron, su cultura, su estructura social, modos de sustento, el quehacer diario de sus habitantes, vínculos familiares y muy particularmente sobre su relación con lo sagrado y su culto sobre el tratamiento de los difuntos. Ubicada en Asia, en el sudeste de este continente, la cultura Sawin, Ban Hoa Sa Huin en Vietnam o Kalinangan Sa Uyun en Filipinas, fue una comunidad que floreció en la Edad de Hierro. Los indicios la datan entre los años 1000 antes de nuestra era y 200 de nuestra era, y comenzó su desarrollo desde el delta del río Mekong al sur hacia el centro de Vietnam e islas circundantes. Los habitantes de la cultura Sawin tienen vínculos ancestrales con las culturas costeras del Neolítico tardío y la Edad de Bronce temprana, consideradas como los polinesios proto-malayos. Su periodo de gestación se denomina fase Bin Chau, en la que aparecen los primeros indicios Sawin. Se ha evidenciado la existencia de un periodo cultural temprano, el precursor Sawin clásico, que actualmente ha sido nombrado periodo pre-Sawin o Sawin temprano. En cuanto a la lengua que hablaban, la cultura Sawin perteneció a la familia lingüística malayo-polinésica, derivada de la Austronesia. Si bien no hay certeza sobre la especie que le dio origen, el reciente descubrimiento en 2010 sobre la existencia ancestral del Homo denisovano, cuyo ADN mitocondrial se ha detectado en todas las especies, podría darnos a pensar que estos fueron probablemente sus naturales antecesores. No obstante, cualquiera sea la especie o subespecie de la que deriven,
Se trató de comunidades agrícolas y costeras en el centro de Vietnam, que en un principio trabajaron la cerámica simple y herramientas de piedra. Básicamente fue esta la base cultural de la que evolucionará Sawin. Desde 1976 a la actualidad, la región de Quang Nam, Da Nang, ha registrado más de 100 yacimientos con vestigios de la cultura Sawin. La mayoría de estos yacimientos con urnas funerarias y algunos asentamientos antiguos distribuidos desde las llanuras hasta las altas montañas. Se concentran en zonas montañosas y dunas de arena a lo largo de ríos y costas. Los estudios, excavaciones e investigaciones arqueológicas indican que Quang Nam, especialmente en la cuenca del río Tu Bon, fue un importante centro de la cultura Sawin. Las islas Ly Son, Con Dao y To Chu se incluyen entre los lugares de mayor abundancia de hallazgos. La comunidad Sawin convivió con otras culturas contemporáneas a ella, como la Don Son al norte de Vietnam y la Oc Eo al sur. Y eso fue determinante para establecer intercambios comerciales y culturales. No obstante, la comunidad Sawin mantuvo sus propias identidades culturales, única en diversos aspectos ornamentales y muy especialmente en su culto religioso. Se trata de una cultura ágrafa. Hasta la fecha no se cuenta con registros de escritura alguna y solo se ha podido descifrar e interpretar ideogramas entre algunos tipos de piezas, tarea en la que ha avanzado la ciencia. En otro orden, tampoco se cuenta con conservación de templos, viviendas u otras obras hechas con material durable a base de piedras u otros materiales resistentes al paso del tiempo. Los Sawin habitaron en zonas tropicales y de abundantes lluvias, cuyos efectos climáticos influyeron en la no preservación de sus construcciones, elaboradas con elementos naturales degradables como por ejemplo el bambú, palmeras u otros vegetales entrelazados y con mezcla de barro. La navegación fue el verdadero motor de la cultura Sawin. Lejos de ser una civilización puramente agrícola o terrestre, se convirtieron en uno de los pueblos marítimos más dinámicos y conectados del sudeste asiático antiguo. Los Sawin se asentaron a lo largo de la costa central y meridional de Vietnam. Esta geografía, caracterizada por una línea costera accidentada, abundantes bahías naturales y la desembocadura de numerosos ríos, facilitó una transición natural hacia la vida marítima. El mar no era una barrera, sino su principal vía de comunicación. Aunque los restos de embarcaciones de madera de esa época rara vez sobreviven al clima tropical, la arqueología y la dispersión de sus materiales demuestran que poseían una tecnología naval avanzada para su tiempo. Para cruzar el mar de China Meridional, debieron desarrollar canoas de gran tamaño y barcos con tablas cosidas capaces de resistir el oleaje del mar abierto. Poseyeron conocimiento de los monzones, dominando el sistema de los vientos, los que le permitía planificar viajes de ida y vuelta hacia el archipiélago malayo y las islas del Pacífico en épocas específicas del año. El desarrollo naviero de los Sawin se evidencia en la impresionante red de intercambio. No eran simples pescadores, eran comerciantes de larga distancia. Se han encontrado las famosas joyas Sawin, como los pendientes de 3 puntas y con cabezas de animales, en lugares tan lejanos como la isla Palawan en Filipinas, en Taiwán, al sur de Tailandia y Sarawak.
en Malasia. La herencia cultural de la comunidad Sawin es una de las más ricas del sudeste asiático, destacando especialmente por su maestría artesanal, sus complejos rituales y su capacidad para conectar el continente con las islas del Pacífico. A continuación les voy a detallar los aspectos más significativos de su legado y los pueblos sobre los que ejercieron una influencia directa. Debido a su carácter de navegantes y comerciantes de larga distancia, la influencia de Sawin se extendió en forma directa e indirecta por todo el mar de China meridional. En primer lugar, el pueblo de Cham, o reino de Champa. Esta es la influencia más directa y trascendental. Se considera que la cultura Sawin es la antecesora directa de los Cham, un pueblo de habla austronesia. Los Cham heredaron de Sawin sus rutas comerciales marítimas, sus puertos estratégicos en el centro de Vietnam y su destreza en la navegación, lo que les permitió fundar el poderoso reino de Champa, que perduró hasta el siglo XIX de nuestra era, un actor clave en el comercio entre la India y China. Algunas bibliografías denominan como factores Sawin en la sociedad y la cultura de Champa. En años recientes, numerosas excavaciones han revelado el hallazgo de piezas cerámicas con características diferentes de ambas culturas. Estas son fuentes importantes que prueban el proceso de desarrollo desde la cultura Sawin hasta la cultura Champa. Otra influencia la tuvieron sobre los pueblos del archipiélago filipino, cultura de Tabón. La influencia estética de Sawin cruzó el océano. En los yacimientos de las cuevas de Tabón, en la isla de Palawan, Filipinas, se han encontrado urnas funerarias, cerámicas y sobre todo pendientes lingling o de jade, idénticos a los de Vietnam. Esto demuestra que las élites de las islas adoptaron los símbolos de estatus y los objetos rituales de Sawin. Seguidamente, la influencia sobre culturas del norte de Borneo y el archipiélago malayo. En las regiones como Sarawak, en Malasia e Indonesia Oriental, la presencia de cuentas de vidrio y ornamentos de piedra con el estilo característico de Sawin evidencia que influyeron en las modas, los rituales de enterramiento y las redes de intercambio de los pueblos austronesios insulares. También está el intercambio con Taiwán y el sur de Tailandia. La influencia funcionó en doble sentido. Los Sawin establecieron talleres estables que alteraron el flujo comercial en el istmo de Kra, Tailandia, y mantuvieron un contacto tan estrecho con los pueblos originarios de Taiwán que modificaron las dinámicas de extracción y distribución de jade en toda la región Asia-Pacífico. Y les voy a hablar del impacto en la comprensión histórica regional. La cultura Sawin representa un eslabón fundamental para entender, primeramente, la expansión austronesia. Su conexión con Taiwán y Filipinas aporta evidencia arqueológica clave para las migraciones y contactos marítimos antiguos en el Pacífico Occidental. Seguidamente, el desarrollo del comercio marítimo. Su participación en redes que conecta China, el subcontinente indio y el sudeste asiático anticipa las rutas comerciales que florecerían en la era de Champa y Srivijaya. Y tercero, la formación de identidades regionales. La fusión de elementos locales con influencias externas, jade taiwanés, cuentas indias, espejos chinos, muestra cómo las sociedades antiguas construyeron identidades culturales dinámicas y conectadas.
no solo importaban ornamentos exóticos y materias primas, sino que también exportaban sus propios diseños distintivos y el conocimiento técnico para producirlos. En síntesis, la herencia de Sawin no reside únicamente en sus artefactos materiales, sino en su papel como puente cultural y comercial que ayudó a tejer las conexiones fundamentales del antiguo sudeste asiático, cuya influencia perdura en las tradiciones vivas y en la identidad de pueblo como los Cham hasta el día de hoy. La Sawin no fue una entidad estática. Se trató de una corriente cultural que fluyó durante más de 1000 años, la cual los arqueólogos han dividido en 3 etapas principales, cada una con sus propias características técnicas y espirituales distintivas. La etapa inicial abarca desde el año 1000 al 500 antes de nuestra era. Este fue el periodo formativo en el que las primeras comunidades Sawin comenzaron a asentarse a lo largo de las zonas costeras y las desembocaduras de los ríos. Su huella durante esta etapa es bastante tenue. Su cerámica era sencilla, compuesta principalmente por objetos utilitarios. Las costumbres de los entierros en vasijas habían aparecido, pero aún no estaba muy extendida. Las herramientas se fabricaban principalmente de piedra y huesos. La etapa intermedia, del 500 antes de nuestra era hasta su inicio, creció rápidamente y los pueblos se expandieron. La técnica de la alfarería alcanzó su máximo esplendor con las grandes tinajas intrincadamente decoradas. Esta época se destaca como la revolución del hierro, ya que el pueblo Sawin se convirtió en maestro para su forja, produciendo innumerables herramientas agrícolas, armas y ornamentos. Su red comercial se expandió con mayor fuerza, conectándolos con el mundo exterior. La última etapa, desde la Era Común al final del siglo II, fue un periodo de transición y decadencia. Los yacimientos arqueológicos muestran evidencias de interacción y posiblemente de conflictos con otros grupos culturales, especialmente con los precursores del reino Champa. Algunos tipos de cerámicas y objetos muestran cambios. Con el tiempo, la cultura Sawin se ha ido desvaneciendo gradualmente de los registros históricos, quizá no por extensión, sino por absorción y transformación en una nueva cultura que la sucedería. La cultura Sawin, como se expresó anteriormente, mostró evidencia de una extensa red comercial marítima y fluvial, conocida como la esfera de interacción Sawin-Kalanai, llamada así por la cultura Sawin y la cueva Kalanai en Filipinas. Ocurrió principalmente entre Sawin y Filipinas, pero también se extendió a sitios arqueológicos en Taiwán, en el sur de Tailandia y el noreste de Borneo. Estudios realizados por los arqueólogos reflejan los rasgos básicos de la vida, las actividades diarias y las creencias religiosas de los residentes de Sawin, quienes vivieron en grupos, en círculos de familias y supieron cómo utilizar implementos para hacer ornamentos de joyería y armas de piedra, huesos de animales, cristal, ágata, cerámica, terracota, hierro y bronce, este último metal proveniente de sus vecinos Dongson. La evidencia arqueológica sugiere que la cultura Sawin desarrolló una estructura social compleja y estratificada. Aunque las limitaciones de las fuentes por ausencia de textos escritos obligan a inferir su organización principalmente a través de prácticas funerarias,
patrones de asentamiento y distribución de bienes. La abundancia de armas de hierro, como espadas, puntas de lanza y dagas, en las tumbas más ricas, sugiere que el control de la fuerza militar era clave para el prestigio social. La presencia de niños y jóvenes enterrados con ajuares lujosos sugiere la existencia de estatus heredado o adscrito, un indicador clave de complejidad social en sociedades antiguas. Esta práctica refleja que ciertos linajes o familias mantenían privilegios transmitidos generacionalmente. Especialización del trabajo y gremios artesanales. La complejidad y alta calidad de sus artefactos demuestran que la sociedad Sawin contaba con una clara división del trabajo. Existían especialistas a tiempo completo que gozaban de un estatus respetado dentro de la comunidad. Maestros metalúrgicos, encargados de la compleja fundición de hierro y el bronce. Artesanos del vidrio y el jade. Profesionales con talleres especializados en los centros costeros, capaces de replicar y estandarizar diseños complejos con los pendientes de animales bicéfalos. Constructores navales, eran marineros y carpinteros especializados en la creación de embarcaciones capaces de navegar en alta mar. Organización de jefaturas costeras descentralizadas. A diferencia de los grandes imperios centralizados, la sociedad Sawin estaba organizada en una red de jefaturas independientes o pequeños señoríos marítimos. Cada comunidad controlaba un estuario, la desembocadura de un río o una bahía estratégica. Aunque estaban principalmente descentralizadas, estas jefaturas compartían una fuerte identidad cultural, religiosa y comercial, cooperando entre sí para mantener las rutas marítimas abiertas. En síntesis, la cultura Sawin presenta rasgos de una sociedad compleja, preestatal, estratificada, con especialización artesanal, redes comerciales extendidas y formas de autoridad basadas en el control simbólico y material. La agricultura estaba suficientemente desarrollada para sostener poblaciones estables, permitiendo la especialización de artesanos y comercio. Cultivaban principalmente el arroz, mijo, variedad de tubérculos y legumbres. La pesca marina y fluvial fue un abundante recurso para la subsistencia local y comercial. La domesticación de animales se basó en la cría de cerdos, perros y posiblemente aves de corral. Los cerdos fueron claves para el consumo de carnes, los perros como guardianes y ayuda en la caza, pero ambos fueron también utilizados en sus rituales funerarios. Les mencionaré ahora el contacto con lo sagrado, el entierro en vasijas, característica única de los Sawin. Al entierro en vasijas se lo puede definir como arquitectura espiritual a través de los siglos, y es un aspecto único y distintivo de esta cultura. Es el rasgo más destacado y lo conductor que recorre la historia del pueblo Sawin. Sin embargo, sus métodos evolucionaron con el tiempo. Si bien era simple en su periodo inicial, en su etapa intermedia se convirtió en un sistema de arquitectura espiritual sumamente compleja. Las tinajas de cerámica estaban delicadamente elaboradas, eran de gran tamaño, con gruesas paredes cocidas a altas temperaturas. No eran simples objetos, eran obras arquitectónicas en miniatura. Los arqueólogos han clasificado diversas formas de enterramiento. En algunos casos practicaban la cremación, depositando las cenizas en urnas. En otras, simplemente inhumaban sus cuerpos. A estas prácticas se las denominaba Tang Tuk,
También existía un tipo de entierro primario, en el que el cuerpo entero se introducía en una urna, en posición fetal sentada, una postura que recuerda la del bebé en el útero. Probablemente se trataba de la creencia en el renacimiento, un regreso al origen y prepararse para una vida nueva. Pero lo más llamativo era el entierro secundario. Tras un periodo inicial de entierro, el Sawin realizaba una exhumación ritual, recogía los huesos, los limpiaba y los colocaba en forma ordenada dentro de la vasija antes del entierro definitivo. Este es un acto que muestra un profundo cariño y un respeto ritual hacia el difunto. El entierro de los niños fue aún más especial. A menudo los bebés eran enterrados en vasijas de cerámicas más pequeñas, simbolizando el último abrazo protector del amor maternal. Como se dijo anteriormente, en el ritual de los niños también hubo niveles jerárquicos de estratificación social, con urnas ricamente decoradas con diversas piedras preciosas y semipreciosas. Hablar de sitios sagrados en la cultura Sawin requiere un enfoque estrictamente arqueológico, ya que al no haber dejado templos o estructuras monumentales de piedra, como sí lo hicieron sus descendientes los Cham con el santuario de Misom, el espacio sagrado por excelencia para los Sawin era el cementerio y el entorno del paisaje funerario. Para esta civilización, el rito de la muerte y el lugar de enterramiento constituían el eje central de su vida espiritual. Los principales sitios sagrados que los arqueólogos han identificado y excavado se caracterizan por lo siguiente: los campos de urnas funerarias, las necrópolis. Los sitios sagrados no eran templos para adorar a dioses, sino extensas necrópolis situadas en entornos geográficos muy específicos, generalmente en dunas de arenas altas de la costa, colinas cercanas a los ríos o terrazas elevadas. Estos lugares se elegían meticulosamente para proteger las tumbas de las inundaciones y mantener a los ancestros vigilando los puntos estratégicos de comercio y pesca. Entre los sitios sagrados y funerarios más importantes destacan el sitio tipo de Sawin en Qanghai, descubierto en 1909 en dunas de arenas costeras. Es el lugar fundacional donde se hallaron las primeras grandes acumulaciones de urnas, consolidando la idea de que estas dunas eran consideradas tierra santa o cementerios sagrados comunitarios. Dai La y Lai Ni, en Quang Nam, ubicados en el valle del río Tubom. Lai Ni, en particular, funcionó como un cementerio sumamente rico del siglo V al I antes de nuestra era, donde se enterraba a la élite con ofrendas masivas de oro, hierro y cuentas de vidrio importadas. Goko, también en Qanghai, un espacio donde no solo se ven los restos funerarios, sino el paisaje de rocas, acantilados y mar estaba integrado a la cosmología de los pobladores. Existe también un ritual muy curioso que es el de romper ofrendas. En estos sitios arqueológicos se ha descubierto un patrón ritual sagrado muy particular: la destrucción intencional de objetos. Antes de sellar las grandes urnas cerámicas con sus tapas, que a veces tenían forma de cono o de disco, los Sawin realizaban ceremonias donde rompían ritualmente vasijas, herramientas o adornos preciosos. Se cree que matar el objeto material era un paso sagrado necesario para que su contraparte espiritual
acompañar al difunto al más allá. Hubo también una transición a los templos de piedra. Fue un poco el legado que deja la comunidad Sawin. Es fascinante notar el contraste geográfico e histórico en las mismas regiones y valles fluviales donde los Sawin tenían sus campos de urnas sagradas, como el río Tubón. Siglos más tarde el pueblo Cham, sus descendientes, construyó sus majestuosos templos y santuarios hinduistas de ladrillo y piedra, sugiriendo que las percepciones de cuáles zonas eran geográficamente sagradas u óptimas para el culto espiritual se mantuvieron constantes a través de las generaciones. Mencionaré ahora los paisajes sagrados, lo podemos llamar geografía ritual. La distribución de sitios revela una concepción espiritual del territorio. Por ejemplo, cuencas fluviales como ejes sagrados. El valle del río Tubón concentraba numerosos sitios funerarios y de asentamiento, sugiriendo que los ríos eran percibidos como vías de conexión entre mundos. Los entierros en meandros y zonas arenosas de ríos grandes indican una selección simbólica del espacio. También están las islas como lugares liminales. Sitios en Lizon, Kulao Cham, Condao o Phuoc sugieren que las islas tenían un significado especial, posiblemente como espacios de transición entre lo terrenal y lo espiritual. La presencia de entierros en las islas remotas podría reflejar prácticas de entierro diferenciadas para élites o rituales específicos. También montañas y valles como referentes cosmogológicos. Hallazgos en zonas altas de Nong Son, provincia de Quang Nam, demuestran que los Sawin ocupaban y ritualizaban diversos ecosistemas, desde la costa hasta las montañas. El sitio más destacado incluye áreas como San Ha, valle montañoso, y Lizon, que es una isla, reconocidas por su significado global excepcional desde perspectivas históricas, estéticas, etnológicas y antropológicas. La cultura Sawin nos enseña que lo sagrado no requiere siempre arquitectura monumental. Puede habitar en urnas enterradas, en pendientes de jade, en la curva de un río o en la travesía hacia una isla. Su legado espiritual reside en esta concepción integrada de ritualidad, materialidad y paisaje. En resumen, el sitio natural sagrado de los Sawin es un paisaje interactivo. No estaba aislado, era una trilogía geográfica que unía la montaña, como origen de los materiales, el río Duna, que era el espacio humano y de transición, y el mar, destino final. Sus espacios sagrados eran los puntos de quiebre donde estos tres elementos de la naturaleza se encontraban. Haré mención ahora de los objetos sagrados. El ajuar funerario como un pasaporte al más allá. Los objetos colocados dentro de las urnas eran los pasaportes y las provisiones para el viaje de los difuntos, lo que habla a las claras sobre las creencias de una vida después de la muerte. Los cambios que ha experimentado estos ajuares funerarios a lo largo de las diferentes etapas históricas ofrecen una imagen vívida de la sociedad Sawin. En su etapa inicial, los ajuares consistían principalmente en herramientas de piedra y cerámica básica, lo que indica una sociedad relativamente autosuficiente. En la etapa intermedia, se produjo una explosión de artefactos. Los objetos de hierro aparecieron en grandes cantidades y se volvieron comunes. Los arqueólogos han encontrado innumerables hachas, cuchillos, hoces y sobre todo armas, como espadas largas, lanza y picas hechas de hierro. Al mismo tiempo, la riqueza derivada del comercio marítimo se manifestaba a través de miles de preciosos ornamentos.
collares de cuentas elaboradas con ágata y cornalina, originarios de la India. Las coloridas pulseras de vidrio y el jade demuestran que fueron un eslabón clave en la red comercial desarrollada en el mar de la China meridional. En esta etapa final, la cantidad de herramientas de hierro y artículos importados disminuyó un poco, lo que sugiere que su red comercial pudo haber enfrentado dificultades o que hubo cambios en la estructura social. Dentro del ajuar hay uno que es el símbolo inmortal del poder, el pendiente con forma de animal bicéfalo. Entre los innumerables ornamentos, un tipo se ha convertido en un icono, un sello distintivo y único de la cultura Sawin, el pendiente con forma de animal de 2 cabezas. Estos pendientes solían estar hechos de jade nefrita o vidrio, exquisitamente elaborados con forma de 2 cabezas de animales simétricos. Realmente se trata de una obra maestra de la orfebrería. ¿De qué animal se trata y qué significa? Sigue siendo un misterio. Una teoría sugiere que se trata de la imagen de Naga, una deidad serpiente de la mitología india que simboliza el agua y la protección. Otra, en cambio, propone que se trataba de un animal espiritual indígena, un símbolo de poder reservado para la clase dominante y los chamanes. Finalmente, algunos creen que representan a saolas. Es un pequeño cérvido al que llaman unicornio asiático que vive en solitario en Vietnam. Lo que resulta más interesante es que estos pendientes únicos no solo se encuentran en Vietnam, sino también aparecen en yacimientos arqueológicos del mismo período en Taiwán, Filipinas y Borneo. Este descubrimiento ha revelado la existencia de esa vasta red comercial que señalamos anteriormente y que los arqueólogos denominaron Ruta del Mar del Jade. El pueblo Sawin no era una tribu aislada. Fueron marineros expertos, parte de un mundo interconectado muy amplio. Luego de toda esta exposición que con gran gusto he manifestado a ustedes, ¿qué imagen podemos pintarnos entonces del pueblo Sawin? A lo largo de sus etapas históricas, evolucionaron desde una pequeña comunidad costera hasta convertirse en una sociedad compleja. Dominaron la tecnología del hierro y se convirtieron en navegantes que conectaron el sudeste asiático con el mundo exterior. Su mundo espiritual era profundo, con una fuerte creencia en el ciclo de la vida y la muerte, y un meticuloso respeto y cuidado por sus difuntos. El contacto con lo profundo fue una práctica cotidiana de sus habitantes. Su desaparición, alrededor del siglo II de nuestra era, probablemente no sea misteriosa. Coincide con la primera aparición de registros sobre el reino Champa en los anales chinos. Fue uno de los grupos claves que participó en el proceso de formación y creación de esa nueva cultura. Se asimilaron, se transformaron y dejaron su legado en un nuevo capítulo de la historia. Las vasijas de cerámica que reposan silenciosamente bajo tierra vietnamita no son simples tumbas, son el susurro de los ancestros, la herencia de una cultura marítima única que ayudó a forjar la diversa y brillante historia de Vietnam. Cierro mis ojos y comienzo a respirar lenta y profundamente. Suelto mis músculos externos.
internos y mi mente. El sol comienza a ocultarse detrás de las colinas cercanas al mar. El aire es tibio y huele a sal, humo suave y hojas húmedas. Camino lentamente por un sendero de arena rojiza mientras se escucha el sonido de los tambores lejanos de mi aldea. Una rara sensación interna me acompaña. Aún soy muy joven, apenas una docena de años han pasado desde que nací, al calor del abrazo de mis padres. Llevo en mis manos una pequeña vasija de barro, muy suave al tacto. No es una urna cualquiera. Dentro de ella, con la enseñanza de mi madre, he colocado semillas, una piedra de jade y una pequeña joya de concha. Son ofrendas para los ancestros. En mi pueblo creemos que los muertos no desaparecen. Continúan caminando junto a los vivos, cuidando los caminos invisibles del espíritu y la memoria. Pero todavía me cuesta asimilarlo y el miedo aún está presente. La noche comienza a descender lentamente. Las mujeres encienden antorchas y el fuego ilumina los rostros tranquilos de la comunidad. Nadie llora con desesperación. Hay tristeza, sí, pero también serenidad. Porque para mi pueblo la muerte no es un final oscuro, sino un regreso al gran círculo de la tierra y del mar. Me acerco al lugar sagrado y allí descansan las grandes urnas funerarias enterradas bajo la tierra. Algunas contienen cenizas, otras objetos preciosos, cuentas de vidrio, herramientas y adornos que acompañarán el viaje del espíritu. Me arrodillo frente a una de ellas. El barro frío toca mis dedos y siento que el silencio tiene una presencia viva. Cierro los ojos, escucho el viento atravesar los árboles, escucho el mar, escucho mi propia respiración lenta y profunda. Entonces imagino a quienes estuvieron antes que yo, pescadores navegando en aguas oscuras al amanecer, artesanos modelando urnas con paciencia sagrada, ancianos mirando las estrellas para recordar el camino de los espíritus, madres con sus hijos cantando junto al fuego. Mi memoria evoca a quienes conocí en esta vida y ahora descansan en sus urnas sagradas. Concentrado en mis pensamientos, comprendo algo profundo. Nadie está realmente solo. Siento que mi vida forma parte de una larga corriente humana que continúa fluyendo generación tras generación. Los ancestros viven en la memoria, en la tierra, en los gestos cotidianos y en el amor que permanece aún después de la muerte. Con suavidad deposito mi vasija junto a la urna ancestral. El chamán pronuncia palabras antiguas que el viento parece llevar hacia el océano. No entiendo cada sonido, pero sí su sentido. Agradecer, honrar, despedir y continuar. Siento entonces una sensación de calma invadiendo mi interior. Percibo mi cuerpo ingrávido, como si el peso de muchas preocupaciones abandonara lentamente mi pecho.
como si la tierra misma me sostuviera. Miro el cielo nocturno, las estrellas brillan sobre mí y por un instante imagino que cada una es un espíritu protector observando con ternura a los vivos. Sigo respirando pausada y profundamente. El fuego danza. Mi comunidad permanece unida en silencio. Y en medio de aquella noche sagrada de mi milenaria cultura, descubro que sanar no significa olvidar el dolor, sino aprender a caminar junto a él en paz, sin sufrimiento, acompañado por quienes estuvieron antes y por quienes todavía aman mi existencia. Me voy alejando lentamente del lugar sagrado. Ya no siento miedo, solo una serena gratitud por estar vivo, por pertenecer a la tierra, al mar y a la memoria eterna de mi pueblo sagüín.